Radio Universidad trae para ti El celuloide. Información del séptimo arte. Cartelera, críticas, entrevistas, grandes leyendas, festivales, soundtracks y más. No te muevas. Comenzamos. Amigos del celuloide, es un placer como siempre recibirlos aquí en este programa que trata de todo lo relacionado al séptimo arte. En nuestras diferentes secciones podrán encontrar muchísimos datos e información relevante. Gracias porque nos siguen a través del celuloide @1190 de AM, Facebook, SoundCloud, YouTube. Gracias en los controles que nos apoya como siempre Eduardo Carrillo, www.slp.mx. Tenemos algunas entrevistas muy especiales, tenemos música, tenemos recomendaciones, tenemos cartelera, tenemos bastante material. ¿Qué les parece si se quedan durante esta hora con nosotros? Recuerden que tenemos algunos cortes institucionales, pero estaremos con ustedes de 3 a 4 de la tarde. Así es que comenzamos. Entérate. Amigos del celuloide, la semana pasada les comenté que este fin de semana era de mucha actividad para nosotros. Tenemos algunas figuras de los cosplays, de Star Wars, coleccionismo, gente que viene de las grandes producciones cinematográficas, de la televisión, etcétera, ¿no? Frank Miller es el invitado de lujo este año y tendremos grandes talentos mexicanos. Vamos a retomar una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer durante la vendimia comiquera de San Luis Potosí a la editorial Perro Muerto, a su titular Logan Wayne, que creí que era Logan por el personaje de Gepardo de los X-Men y creí que era Wayne por Bruce Wayne, o sea Batman, que también en México lo conocemos como Bruno Díaz. Pero bueno, fue una charla muy interesante, lo importante que es un guión, lo importante que es cada cuadro, plasmar las ideas, entender esa parte tan ilustrativa y la parte de la escritura, las ideas. Así es que los dejamos con la primera parte de esta charla y seguimos de tour aquí en La Mole. Estamos aquí con Logan Wayne para que nos platique acerca de Lazarus. Ayer tuvimos oportunidad de escuchar tu charla y hojeé un poquito tu trabajo. Tiene muchos tonos rojos, tiene también, se plasma la sangre también y hablas de muchas cosas importantes y de la situación también por la que estamos pasando en el país, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante todas tus ideas y cómo surge este personaje, hace cuánto tiempo, por favor platícanos. Pues mira, de entrada te agradezco mucho por la plática, un saludo a toda tu audiencia y bueno pues la verdad es que al principio Lazarus ni se iba a llamar Lazarus. Mi proyecto se llamó mucho tiempo El Jinete, inspirado por la canción de José Alfredo. Y mi idea inicial en aquel momento era vaga solito en el mundo y va deseando la muerte, pero era así como que una persona que había perdido a lo que más quería. Y entonces era la historia de cómo sobrevivir a eso, ¿no? Una cosa que he aprendido en estos 3 años que me llevo dedicando a esto es que una cosa es la trama de la historia y otra cosa es el tema de la historia, ¿no? Entonces, de repente
pudiera ser que contemos una historia X, pero si no tiene un tema de trasfondo, pues de repente son historias que no, pues que no van a trascender, ¿no? Entonces, la parte del tema, pues, tiene mucho que ver con, pues, con una crítica social, una crítica religiosa, una crítica autocrítica. De hecho, yo en el cómic rompo de repente la cuarta pared para decirle al lector, pues sí, está bien gacho todo, pero tú no estás haciendo nada, tú estás leyendo un cómic, güey. Entonces, trato mucho de hacer eso. Y bueno, pues critico mucho la iglesia, critico mucho el gobierno, pero también de repente eso ya se ha vuelto como aspiracional. Hay muchos jóvenes que de repente, que de ahí viene un poco la palabra, la palabra que denosta un poco la parte izquierdosa de la gente, chairo, ¿no? Eres un chairo, pero eso es lo que pasa de repente cuando se abarata la cuestión izquierdista, ¿no? O sea, de repente es quejarse por todo y pues uno no hace nada porque cambien las cosas, ¿no? Entonces resulta que la culpa es de los papás o del gobierno o de tu jefe o de quien sea, y entonces uno no asume su responsabilidad. Entonces mucho la idea con Lazarus es justamente contar una historia de nazis, vampiros, lucha libre en un contexto del México de los 50s, pero si le rascas un poquito, pues vas a encontrar pues mucha crítica en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, lo que empezó siendo una historia de amor muy barata, al final, pues, me parece que la responsabilidad que uno tiene como creador, pues justamente es darle al lector algo, una ventana sobre todo en la cual pueda reflexionar sobre algún tema, ¿no? O sea, hay gente que solo ve nazis, vampiros, lucha libre, pero hay gente que igual y puede encontrar pues muchas otras cosas. Muy bien, y tienes también a otro personaje que se llama el de la oficina. Sí, Edgar Spartacus. Spartacus, ¿verdad? Semana Inglesa. Semana Inglesa. Es una novela gráfica autoconclusiva que publiqué el año pasado, es de hecho mi última novela. Y es la historia de un godínez cualquiera que... Fíjate que de repente nos han convencido que para ser alguien en la vida uno tiene que estar en una oficina de 8 a 8 con tu corbatita y en una computadora, y entonces cuando tú quieres ser dibujante o fotógrafo o chef o lo que tú hayas querido ser de pequeño, pues resulta que todo se muere porque pues tienes que buscar un trabajo seguro, ¿no? Un trabajo un trabajo normal, ¿no? De repente se cuestiona mucho eso. ¿Por qué no te buscas un trabajo normal, no? Porque quieres que deje dinero, ¿no? Y entonces pues este personaje resulta que en algún momento se percata que pues él no está a gusto, no está contento, y entonces pues tiene que empezar a decidir si sigue así o cambia, ¿no? Por un lado, y por otro, en esa novela voy mucho a la introspección, sobre todo en el tema del pasado. De repente nos han dicho que el pasado que duele hay que olvidarlo para trascender de ello y seguir adelante. Lo que yo planteo en la novela es que no, que revisites tu pasado, porque finalmente ese pasado es lo que te hizo ser lo que hoy eres. Entonces, a lo mejor fue complicado, a lo mejor fue duro, ¿no? Pero el hecho de que ya se ha pasado, pues implica que pudiste vencerlo, ¿no? Entonces de repente nos quedamos odiando el pasado, con rencores del pasado, y eso no nos deja avanzar. Entonces la idea justo de la novela es esa también, que una especie de catarsis. Para mí fue muy catártico hacer la novela porque me descubrí a mí mismo sanando muchas cuestiones de mi pasado, ¿no? Entonces después de que la terminé, pues sí me sentí más liviano, más tranquilo, más contento, y sobre todo con una ansiedad por empezar a vivir un futuro con ese pasado resuelto, ¿no? Sí. Entonces pues mucho de esa novela va en ese sentido, y
y pues al principio yo quería que fuera una comedia, ¿no? De hecho, las primeras 10 páginas están Sí, cagadas. empieza bien, nada más que luego vemos por ahí la sangre. Así es. Ya de plano explotó. Sí, de hecho. Entonces, pero bueno, luego se va complicando Sí. y al final acaba en un drama, pero no tanto en un drama. De repente para mí la sangre en mis cómics no es tanto el hecho de mostrar asesinatos y todo eso, sino que muchas veces es el asunto de cortar, ¿cómo te diré? De evolucionar, ¿no? O sea, estoy matando algo que yo era y ahora soy diferente, ¿no? Entonces, dentro de las analogías gráficas que manejo, pues es mucho el renacer, ¿no? El evolucionar. Ah, ya. Así es, entonces, sí, mis cómics son muy sangrientos. Sí, me recordó ayer que estaba muy padre la calidad, las hojas, o sea, muy bonitos, y me recordó a una película de Tarantino donde, ay, cómo salimos muy chorreados, sientes que te chorreas de sangre. Me recordó mucho a Tarantino, ¿no? Pero me llamó mucho la atención tu trabajo y espero poder empezar con el número 1 para conocer de raíz la historia y pues más adelante, si coincidimos, pues seguir esta serie, y pues espero que te hayas sentido muy bien aquí en San Luis. ¿Es tu primera vez aquí? Sí, es la primera vez que salimos tan lejos del DF. Ah, sí. Lo más lejos que habíamos salido primero era Cuernavaca, en el Festival Pixelatl. Ajá. Luego lo más lejos fue Querétaro este año para la Conque. ¿Estuviste en la Conque? Así Ay, es. qué bueno. Sí, y ahorita pues lo más lejos fue San Luis Potosí. La verdad es que estamos muy agradecidos, muy contentos porque pues no conocíamos la gente que nos invitó y la gente con la que hemos departido. La verdad es que nos ha tratado muy bien. Y bueno, pues estamos como que urgidos de que este evento pues se desarrolle, que haya más industria aquí en San Luis, que haya más gente a la que podamos decirle, mira, estamos haciendo cosas en México, cosas chingonas, cosas que te pueden ser útiles, que te pueden gustar, ¿no? Y entonces pues detonar, ¿no? Una cierta industria pues local, ¿no? Entonces estoy muy agradecido. Una delicia, Logan Wayne. Tendremos la segunda parte la próxima semana. Nos vamos a un breve corte. Recuerden que estamos siguiendo la mole y viene también la Conque. Habrá sorpresas. Ojalá y tengamos presencia de Guillermo del Toro y de Mike Mignola. Ya estaremos hablando al respecto. Recuerden que ya está asegurada Rosario Dawson.